todo. Yo creo que cada uno de nosotros, cada día, o quizás no, pero cada semana sí, un momento piensa, ¿de dónde venimos? ¿Qué es esto? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo va a acabar esto? ¿Por qué existimos? Todas estas preguntas enormes, pues cada uno lo hace y nosotros también. Y fue una noche en mi bañera, con mi pato delante de mí, mirándome con sus ojos llenos de amor. Mira cuánto amor tiene los ojos. Increíble, ¿verdad? De izquierda más que de la derecha, pero un amor increíble. Y me comunicó esta visión que la verdad me ha radicalmente cambiado la vida. ¿Cómo empezó el todo? Quizás podemos poner Mahler para contar esta historia. O mejor todo, sí, Mahler. Pues antes de la existencia del universo, antes de la materia y antes del tiempo, todo lo que era el universo era contenido en un pato de goma. Un pato de goma sereno, tranquilo y muy pequeño. El patito cabía en la mano de una niña. Estamos hablando de un momento donde no había forma y no había tiempo. Era solo esto, el patito, y no había nada más, así. Este patito, evidentemente, era una idea de patito, no era, como no había materia, era una idea platónica, de pato. Platónico. Y esta idea platónica del pato era eso, lleno de amor, de tranquilidad. ¿Cómo puede ser un patito de goma? Era eterno, sereno y así. La gente dice, ¿cómo es posible que el universo empieza como un patito? Yo digo, ¿tenéis una explicación mejor? El patito estaba ahí entonces por la eternidad, tranquilo, sereno, ¿eh? Pero pasó algo. Después de una eternidad, es como... El patito tenía los cojones que se hinchaban. Se hinchaba por aburrimiento. ¿Te imaginas? La eternidad sin nada más que eso. Evidentemente hay un momento cuando se acumula una especie de hasta los cojones. ¿Qué coño estoy haciendo aquí? Tipo de historia, así es así. Y de repente de este pequeño patito ha salido una mala leche que no podéis imaginar. ¡Basta! Los físicos lo llaman el Big Bang. Andando un poco más en la física, muy interesante de ver que las últimas investigaciones hechas en temas de la física, incluyendo incluso la física cuántica, demuestra que todo nuestro universo, que está en expansión, como sabéis, las galaxias, todo está en expansión. Si uno, y lo podemos hacer ahora con supercomputer, le hacemos el recorrido contrario del movimiento, pues la última cosa de hace pocas semanas es que todo el universo se va a concentrar al instante mismo del Big Bang en un espacio no más grande que esto. Y no lo estoy inventando. Y entonces, ¿de dónde sale esta cosa? Y si era un par sí, pero yo voy un poco más lejos. Entonces, el hasta los cojones, gigantes, enormes, inimaginables, el Big Bang. ¿Qué pasa? En este mismo momento, el patito, que a este punto ya no existe, ha saltado, el espíritu del patito, dice, coño, me he equivocado. Era mejor antes. Era mejor en un mundo tranquilo, sereno y donde no pasaba nada. Porque ahora vaya mierda que he despertado. Se llama el universo. Te imaginas, tú estás así tranquilo,
sin hacer nada durante la eternidad. Y ahora tienes a enfrentarte con bam, boom, la galaxia, bam, boom, explosión. ¡Ah! La nostalgia del pasado sereno duró poquísimos de segundo, porque en el mismo momento está espíritu del pato diciendo, pero no éramos mejor antes, porque si yo vuelvo antes, volverá el hasta los cojones y otro Big Bang. Y entonces, en este momento que está produciendo a poquísimos milésimos segundos después del Big Bang, ya implícitamente se inventó algo que hoy en día se llama el humor, la comicidad. Porque la comicidad es una manera de tener un Big Bang sin consecuencias. Tú puedes sacar toda la mala leche del mundo en un chiste y se queda ahí. No necesitas explosiones, nebulosas, no necesitas enormes galaxias, no necesitas cataclismos eso del universo, porque un chiste tiene la misma potencia. Porque viene del pato, del Big Bang, pero sin consecuencias. Y desde entonces, estamos hablando de los pocos milímetros después del Big Bang, estaba ya potencialmente la religión católica. Y solo últimamente, después de un enorme esfuerzo, y en mi bañera, este pato consiguió comunicar todo esto en una visión que me ha dado. Basta. Es súper complicado de hablar de su vida y que duró tan solo 32 años, la vida de Juliano el Apóstata, un emperador que murió más joven que Pablo Iglesias. Él era emperador de todo el universo, desde el Portugal hasta la Persia. No, no está mal. Y además nace, es un nacimiento, una complicación de la hostia también, nace en el 31 o 32 después del 332 después del nacimiento del carpintero palestino. ¿Me entendéis? El carpintero palestino. A mí me molesta mucho de tener siempre a medir mi historia con un nacimiento que para mí no me importa nada, un pepino, nada. Está muy bien, incluso quizás no ha nacido, tampoco es seguro que existió. Entonces, pero dejamos esto aparte porque es otra lucha del Vaticano, es intentar de ver si no hay una fecha común de toda la humanidad y no conectado a una historia de una religión solo o quizá peor del colonialismo religioso. Pero bueno, entonces nace en 331 de la era del carpintero palestino y nace en unas familias, se habla de familias disfuncionales, esto es terrificante. Estamos en el bajo Imperio Romano, a ver que no me equivoco, su tío era Constantino el Grande, fue él Constantino el Grande a legalizar y después empujar el cristianismo como religión del Imperio Romano. Pero el Constantino tenía hermanastros, dice hermanastros, sí. Y cada uno tenía 2 o 3 mujeres porque cambiaban de mujer. Entonces, toda la familia real eran conectados, eran primos básicamente, o hermanos o hermanastros. Y entonces Juliano nace de uno de estas, y yo no consigo, la verdad es que hay que ser extremadamente casi masoquista para seguir la historia de esta época, porque es durísimo, pero bueno. El hijo de Constantino, teniendo miedo que todos estos hermanos y primos podían hacer sombra en sus deseos de ser emperador también, va matando a todos sus hermanos y matando a sus primos. Y pasaron por el filo de la espada quizás entre 15 o 20 descendientes de Constantino el Grande. Y por milagro, Juliano se salva, él y su hermano se salvan, porque fueron puestos, quizás escondidos por su madre y no se mueren.
La cosa muy divertida de saber que en esta hecatombe de posibles emperadores romanos, el que mataba era cristiano. Y entonces, vaya cristianismo, van matando a toda la gente que podía crear problemas por la sucesión. No consiguen matar a este chico que crece en una finca en lo que hoy en día es no Eslovenia, al lado es Eslovenia, Serbia y Croacia. Y se salva y le dan una educación cristiana, porque estamos hablando de un momento donde el cristianismo está en auge, el cristianismo está tomando el poder a Roma. Pues ahí es cuando empezó yo a tener mucho cariño por nuestro Julián Apóstata. Incluso de adolescente empecé a discutir con el obispo y con la gente que estaba a su alrededor y no quiere, y no acepta la narrativa cristiana de la historia de Roma y la narrativa cristiana también del cosmos, de Jesús, Dios. Este chico empieza a querer ir atrás y volver a los dioses romanos antiguos. Y entonces este chico era o era un tradicionalista, o quizás era coherente, o algo tenía, pero ha rechazado el enseñamiento cristiano que él ha tenido. Y por su mismo ha ido a Atenas, intentando de hablar con los que se quedaba de la filosofía greca y de las escuelas filosóficas de la Academia Atenas, y gente en decadencia, gente que eran del mundo del pasado, porque los nuevos eran cristianos. Escriben muchísimos textos y se encuentran todavía los textos. Un milagro que los textos no han sido borrados por el cristianismo después. No han sido borrados porque sus críticas son tan duras que los cristianos utilizan las críticas de Juliano el Apóstata y intentan siempre demostrar que Juliano se equivocaba y todo. Entonces no borran las críticas porque eran tan importantes sus críticas. Y critica sobre la Trinidad, sobre un montón de historias. Y entonces consigue en sus textos defender ideales laicos. Y sí, cuando uno empieza a leer estos textos que tienen 1700 años, él dice, si yo consigo ser emperador, quiero que la gente se siente libre de poder rezar a los dioses que le gustan. Quiero proteger a todo el mundo, las religiones, e incluso las personas que, como yo, no lo tienen tan claro. Acusa, y pues vamos a ver, muy divertido, acusa a los cristianos de ser hipócritas, porque de un lado proclaman entonces que hay solo un libro útil, que es la Biblia, y van quemando las bibliotecas. Todo esto, nuestra historia, nuestra narrativa se la ha borrado, pero durante siglos el mundo cristiano buscaba en las casas de la gente, los aristócratas romanos, las bibliotecas, los libros, los papiros, y quemaban, porque todo esto era inútil y la única cosa que contaba entonces era la Biblia, el único libro importante. Mira por dónde hoy en día hay gente que sigue haciéndolo, y se llaman islamistas, y lo hacen en Palmira, por ejemplo. Vamos a ver también la ciudad de Palmira, es muy asociada a su historia. Últimamente los islamistas han entrado en esta ciudad que tiene una ciudad antigua, maravillosa, enorme. Y han destrozado las esculturas, han roto las cosas. Esa es la misma idea, un fundamentalismo absolutista. El mundo cristiano empezó de esta manera para conquistar el poder. Hubo entonces batallas políticas monstruosas, y el Julián el Apóstata consiguió siempre de mantenerse un poco fuera. Fue encargado de Constantín II, el que mató al resto de la familia, de ir a luchar contra los alemanes y los godos en la Galia, porque el Imperio Romano estaba en un periodo de declino militar, y entonces
las poblaciones del norte de Europa intentaban de entrar y conquistar espacios. Y él se demostró un grandísimo soldado. Consiguió, por lo menos por Roma, consiguió mantener las fronteras romanas e incluso echar a los godos del Imperio Romano del otro lado del Rino, que durante siglos era la frontera entre el mundo romano y el mundo de los godos, el Rino. Entonces, en este punto goza de una fama increíble con sus soldados. Un hombre entonces que rechaza el cristianismo, un hombre que acusa al cristianismo de hipocresía, de superficialidad y de afán del poder, poniéndose muchísimos enemigos contra él, pero él sigue. Estamos hablando de un hombre que tenía 28 29 años entonces. Aprende en Inglaterra, donde él estaba entonces ya luchando también contra las tribus escoceses, y en el norte de Inglaterra aprende que Constantino II había muerto. Y sus propios soldados empezaron a clamar: emperador, 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 Augusto, Augusto, y fue más o menos llevado al imperio, al ser emperador, por sus propios soldados, por su valor militar, por su honestidad, y paso muchos detalles, porque muchos detalles. Pasó por Roma, pero la ciudad importante entonces era Constantinopla, o Bizancio. Constantinopla, nombre del emperador de su tío, básicamente Constantino. Y el Imperio Romano era tan enorme que tenía dos centros del poder, Roma y Constantinopla, pero en este momento Constantinopla era más fuerte todavía, como de poder económico, poder militar y todo. Entonces, desde el momento, el emperador residía ahí, él fue ahí. Y eso es el punto. Llega al poder y en tan solo 2 años intenta cambiar el curso de la historia. Saca a los cristianos de todos los templos. Los cristianos habían destrozado los templos en tan solo 30 años. Estamos hablando de muy poco tiempo. En 30 o 40 años destrozaron los templos llamados paganos por ellos. Han puesto ahí en algunas iglesias cristianas, otros solo destrozados, y él pide a los cristianos de devolver todos los templos que habían ellos cogido. Da dinero a los grupos, a los paganos, pero también a los judíos, para que puedan volver a reconstruir sus sinagogas, sus templos y todo, porque buscaba una armonía y buscaba sacar el cristianismo de esta posición dominante y devolver el Imperio Romano a lo que había hecho grande Roma, es decir, siglos y siglos de paz religioso, porque cada uno podía rezar a su propio Dios. Esto ha sido la paz romana durante muchos siglos. Por eso, cosas muy divertidas también, porque suena mucho con hoy. Quita las escuelas concertadas. Los cristianos habían conseguido crear redes y redes y redes más importantes, y sacando el dinero de estas escuelas cristianas del arca del Imperio Romano, que normalmente tenía ahí a todas las escuelas, y saca a los cristianos del enseñamiento. Y después dice: ¿cómo puede un cristiano ser rector de una universidad? Porque había universidades, si dicen del otro lado que hay solo un libro válido, que es la Biblia, y van quemando a los libros continuamente. Y entonces, si uno es rector de una universidad, no puede ser cristiano, porque es peligro de confiar nuestros libros de la universidad a una persona que quizás lo quemarán después. Yo estoy leyendo todo, porque está ahí, y en el Vaticano están en parte estos edictos, porque son edictos, y yo digo, sí. Y el hecho, por ejemplo, de Pablo Iglesias, que dice que la iglesia no tendría que tener misas en la, ¿cómo se llama?, en la televisión 2. Pues sí, porque no lo hacen en streaming como lo hacemos nosotros, porque tienen a utilizar dinero público para difundir su mensaje. Pues hace 1700 y pico años, un emperador tenía la misma idea. Pues
Y la cosa maravillosa es que no ha sido una represión, porque no le ha tocado ni un pelo a un cristiano, sino fue como sus predecesores que habían hecho martirios, que habían tirado a los cristianos a los leones. Y quizás por razón, por ser mala gente, entonces le tiraban a los leones. Pero no, respetando a las personas, pero intentando de armonizar las leyes. También para intentar devolver al espíritu de su tío. Constantín I, esto los cristianos lo han olvidado, no fue él que hizo del Imperio Romano un imperio católico, como lo dicen hoy en día. Él, lo que ha hecho Constantín, el tío, era sencillamente pedir que todas las religiones romanas podían encontrar una armonía entre ellos para que no hubo conflicto entre ellos. Y en este momento, la más importante, aparte del cristianismo, era la adoración del sol, Mitra, el dios sol Invictus. El ejército romano, un poco como hoy el ejército o la Guardia Civil español tiene la Virgen del Pilar como santo, pues el ejército romano tenía el dios Sol como sobre sus estándares. Y pidió entonces Constantino que hasta los cristianos, en una cierta manera, entraba en la narrativa imperial. Y por eso, ¿cómo se llama esto? Una mitra. ¿Y por qué? Porque es el dios Mitra. Es Constantín que pidió a los cristianos de utilizar los mismos vestidos que los sacerdotes del sol y no tener conflictos sobre esto. Entonces se llama Mitra. Y es bastante divertido de ver al Papa pasar vestido como el adorador del sol y nadie dice nada. He tenido aquí un católico fundamentalista entonces, usted blasfema, y usted lleva una mitra. Y digo, pero coño, si yo y además, mira, el pato es color amarillo. ¿Y qué es amarillo? El sol. El sol, los adoradores del sol tenían vestidos y trajes amarillos y blancos. Y el color del Vaticano, que es amarillo y blanco, han cogido las cosas de los adoradores del sol. Pues todo esto para decir que el pobre, digo pobre porque llegamos al final de la historia, Juliano el apóstata, lo tenía clarísimo. Pensaba que el cristianismo era una moda pasajera y que había que volver a las leyes y al laicismo que había servido Roma durante siglos y siglos y siglos como gran imperio, que el problema número uno era este afán del poder de los cristianos, el fanatismo de los cristianos, y él se había dado como misión de controlar, y tenía tan solo entonces 31 años. Pues duró 2 años como emperador. A nivel militar, ha seguido teniendo éxitos militares, entonces ha defendido el Imperio Romano, que era una cosa que era gigante, como he dicho, desde el Portugal hasta la Libia, hasta la Persia, el Irán, o de la Alemania hasta el Egipto. Esto era un país y lo ha conseguido juntar. Y en una batalla pequeña, la verdad, contra el rey de Persia en la parte este del imperio, viene matado. Viene matado incluso en una situación que no era, nadie ha sabido muy bien cómo. El grupo de los persos habían perdido, se habían retirado, el emperador estaba en caballo con otros y de repente se ve el emperador caer sobre su caballo y con una lanza en la espalda y muere así, a 32 años. Inmediatamente sus soldados han dicho, esto no fue atrevimiento, esto no fue, la lanza no venía de donde podían ser los enemigos. Y la iglesia ortodoxa y la iglesia copta, ellos lo tienen muy claro. La iglesia católica es menos claro, pero los ortodoxos y los coptas dicen que fue un soldado cristiano suyo que le había matado por atrás, por ser apóstata y ir contra el cristianismo. Los católicos dicen, no, que ha muerto así, es un poco como ¿cómo se llama? Como siempre.
Sí, como si sí, por casualidad. Pero no. Y en las iglesias coptas en Egipto hay un San Mercurio, porque el nombre de este soldado cristiano se llamaba Mercurio, y que está matando a un dragón. El dragón es a Juliano el Apóstata. Y la misma imagen que pues en Cataluña tienes con San Jorge y el dragón. Pero el dragón tiene nombre y es Juliano el Apóstata. Y esto se queda como tal. Inmediatamente después, el próximo, estoy intentando recordar quién era el próximo, era un soldado cristiano, llega a ser emperador, elimina todas estas leyes que había puesto nuestro Juliano, y el rumbo del cristianismo vuelve a ser el rumbo del Estado romano. Y entonces durante 2 años había una posibilidad de cambiar radicalmente la historia de la humanidad. No sé si os habéis fijado en lo que está pasando ahora mismo con Trump, con Netanyahu, con la historia de Israel, con Wilders, Gilda Wilders en Holanda, o el Brexit en Inglaterra. Wilders, thank you. Que hay una idea de una resurrección fuerte de los valores de la derecha, una derecha blanca. Blanca se llama alt-right en inglés. Y todos hablan de nuestros valores judío-cristianos. Muy raro esta historia de los valores judío-cristianos. Raro porque durante 18 siglos por lo menos los cristianos han jodido a los judíos. Y hace 150 años nadie hablaba tú hablas a Franco, por ejemplo. Si volvía Franco, viene acá. ¿Qué piensas de nuestros valores judío-cristianos? Somos cristianos. Pero ahora sus nietos, bisnietos, ahora hablan de valores judío-cristianos, y Netanyahu con Trump y todo. Entonces los mismos antisemitas ahora son aliados, amigos de Israel por defender valores de los blancos. Muy divertido también de ver que la Rusia es nuestro enemigo, Putin, un hijo de puta, tal. Pero yo digo, pero un momento, yo voy a menudo en Rusia y Putin en televisión está visto cada 10 minutos en televisión rusa. En la catedral ortodoxa de San Petersburgo, en el santuario de no sé dónde, es ortodoxo, y cuando entra Putin, ahí el papa ortodoxo que está atrás, la Rusia de hoy no es la Rusia comunista, el comunismo ha desaparecido, y es una Rusia ortodoxa. Y entonces, sí, pero son cristianos, porque hay Jesús, la Virgen y todo eso. Entonces, estos valores judío-cristianos no incorporan a los ortodoxos. Es muy raro esta historia. Todo esto para decir que los mismos enemigos que tenía Julián Apóstata y que le han matado por atrás, así, porque pedía un laicismo, pedía más equilibrio, han vuelto a 1700 años de distancia y están ahí, allá, así contra los refugiados sirios. Divertido también de pensar que en la época de Julián Apóstata, y ahí donde voy a acabar, Palmira, que era una ciudad romana, era un centro muy importante de Roma, como Antioquia. Antioquia ha desaparecido, pero era la segunda o tercera ciudad mundial de importancia, era una de las más importantes del Imperio Romano. Hoy en día los restos de Antioquia están a 30 kilómetros de Alepo. Entonces, todo lo que estamos oyendo de la guerra de Siria, de los refugiados, son gente, poblaciones, que desde milenios están ahí, que han sido el corazón mismo de nuestras creencias, que nos gusta o no, cristianos, y antes judíos, y antes todavía zaratustrianos. Y estamos entonces en una situación de guerra religiosa. Una guerra religiosa que podía incluso llevar a una guerra nuclear con la Rusia o lo que sea, por razones las mismas por las cuales él se había luchado. No ha cambiado absolutamente nada. Y para poder por lo menos decir, pues yo no he podido cambiar nada, pero por lo menos yo sé lo que está pasando, os aconsejo a todos, si tenéis tiempo, de volver a leer sobre Juliano el Apóstata,
un libro de Gore Vidal, muy famoso libro en su época, un escritor americano que ha escrito perfectamente sobre y vas a ver la similidad y la pertinencia de las historias de su reino con lo que estamos viviendo ahora.